Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los temas más, digamos, polémicos y fascinantes de la arquitectura de software, los microservicios. ¿Son la salvación o una trampa mortal? Bueno, vamos a averiguarlo. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Por qué alguien en su sano juicio tomaría una aplicación, una que funciona bien, y la partiría en 100 o 1000 pedacitos? Suena un poco contraintuitivo, ¿no? Pero la respuesta, créanme, tiene mucho sentido y nos lleva directamente a una especie de prisión. Una prisión que, irónicamente, la gente que desarrolla se construye a sí misma. Y es que la respuesta es esa. Se hace para escapar de una prisión autoimpuesta. Y bueno, para realmente entender por qué los microservicios son esa llave de escape, primero hay que conocer al carcelero, al gigante contra el que luchan. Y ese gigante, ese tiene un nombre muy conocido, el monolito. Así que hablemos de la tiranía del monolito. Porque antes de que tuviéramos esta especie de ciudad bulliciosa de servicios, lo que dominaba el paisaje era algo muy diferente, algo más grandioso, sí, pero también muy rígido. Pensemos en una catedral. Imaginen una catedral gótica, de esas impresionantes. Es una verdadera obra de arte, ¿cierto? Pero cada piedra, cada vitral, cada columna, todo está perfectamente encajado. Si se intenta mover una sola piedra de la base, ¿quién sabe qué podría pasarle a la torre más alta? Bueno, eso, exactamente eso, es un monolito. Una sola pieza, un bloque unificado donde todo depende de todo. Y aquí viene lo interesante. Esa elegancia, esa simplicidad inicial que tenía la catedral se convierte en su peor enemigo a medida que crece. Lo que al principio era una fortaleza, con el tiempo se transforma en una debilidad y nos lleva a un lugar que muchos conocen como el infierno monolítico. ¿Y cómo se siente este infierno? Pues imaginen, hay que hacer un pequeño cambio en el inicio de sesión. Bueno, pues hay que volver a probar y desplegar toda la aplicación. La facturación, el catálogo, el buscador, todo. ¿Que el buscador está recibiendo mucho tráfico y necesita más potencia? Toca escalar la aplicación entera, gastando recursos en partes que ni los necesitan. O sea, todo se vuelve lento, arriesgado y, por supuesto, carísimo. Entonces, claro, frente a esta tiranía, la revolución era cuestión de tiempo. Era inevitable. Pero ojo, no fue una sola cosa, un solo evento. Fue más bien como una tormenta perfecta, una confluencia de varias fuerzas que cambiaron las reglas del juego para siempre. Y en medio de esta búsqueda de soluciones, el concepto empezó a tomar forma. De hecho, tiene fecha y lugar de nacimiento, por así decirlo. Según Martin Fowler, el término microservicio se acuñó por primera vez en un taller de arquitectos cerca de Venecia, allá por mayo de 2011. Nació como una respuesta directa a todos estos dolores. Y esta es la tormenta perfecta de la que hablábamos. Por un lado, teníamos a Agile y DevOps, que nos decían, más rápido, hay que entregar valor continuamente. Por otro, la computación en la nube apareció y nos dijo, tomen, aquí tienen servidores flexibles bajo demanda. Y para rematar, llegaron los contenedores como Docker, que nos dieron una forma estándar de empaquetar y correr código en cualquier lado. La combinación de estos tres elementos hizo que los microservicios no solo fueran una buena idea, los hizo prácticamente una necesidad. Ok, pero esto no es solo tirar tecnología al problema. Para que esto de los microservicios funcione de verdad, hay que entender algo más profundo. Hay unas, llamémosles, leyes invisibles que gobiernan cómo diseñamos software. Y de todas esas leyes, esta es probablemente la más importante de todas. Es la famosa Ley de Conway, de 1968. Y lo que nos dice en esencia es que la arquitectura del sistema que se construye va a ser un reflejo directo de la estructura de comunicación de la organización. Dicho de otro modo, el software imita a la empresa. ¿Y qué significa esto en la práctica? Muy simple. Si se quieren servicios que funcionen de forma independiente, primero se necesitan equipos que trabajen de forma independiente. No hay de otra. El organigrama de la empresa se va a ver reflejado sí o sí en el diagrama de la arquitectura. Además de la ley de Conway, que es como la ley fundamental, hay otros principios que actúan como la constitución de este nuevo mundo. Por ejemplo, el diseño guiado por el dominio, o DDD, que nos ayuda a dibujar las fronteras correctas entre servicios, basándonos en el negocio. Luego está el principio de responsabilidad única. Cada servicio hace una sola cosa, pero la hace muy bien.
Y claro, el teorema CAP, que siempre nos recuerda que en un mundo distribuido no se puede tener todo y hay que tomar decisiones difíciles. Pero, a ver, no todo es color de rosa. Toda esta independencia, toda esta flexibilidad, no es gratis. Viene con un costo oculto, algo que podríamos llamar el impuesto de los microservicios. Y es un impuesto que, créanme, hay que pagar. Y esta frase de Martin Fowler lo resume todo a la perfección. La primera regla de los sistemas distribuidos es: no distribuyas tu sistema. Suena a chiste, ¿verdad? Pero no lo es. Es una advertencia muy seria. ¿Por qué? Porque en el momento en que partimos nuestro monolito, acabamos de abrir la caja de Pandora de la complejidad. Uno de los primeros dolores de cabeza es este. ¿Cómo van a hablar los servicios entre sí? Se puede hacer de forma síncrona, que es como una llamada telefónica. Un servicio llama a otro y se queda esperando la respuesta. Es simple, sí, pero si el otro no contesta, toda la cadena se rompe. La otra opción es asíncrona, que se parece más a mandar un email o un mensaje de texto. El servicio manda un evento y sigue con su vida. Es mucho más resiliente, claro, pero también muchísimo más complejo de rastrear y gestionar. Y es aquí, en esta complejidad, donde muchos proyectos fracasan. Acaban creando lo que se conoce como un monolito distribuido. Tienen todos los problemas de un sistema distribuido, pero ninguno de los beneficios, porque los servicios están tan pegados que si cambias uno, tienes que desplegarlos todos juntos. O el error clásico, compartir la misma base de datos, lo que aniquila por completo la independencia. O se van al otro extremo y crean nanoservicios, servicios pero tan pequeños que el esfuerzo de mantenerlos es simplemente ridículo. Entonces, ¿cómo nos salvamos de caer en estas trampas? Bueno, la clave es entender que esto va más allá del código. La elección de una arquitectura no es una decisión puramente técnica, es sobre todo una decisión estratégica. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, que no es ¿cuándo debo usar microservicios?, sino más bien ¿cuándo debería evitarlos a toda costa? Porque de verdad, una mala decisión en este punto puede ser fatal. La respuesta es bastante clara. Si es una startup que apenas empieza, que ni siquiera entiende bien su propio negocio, olvídense. Si el equipo es pequeño o no tiene una cultura DevOps madura, tampoco es buena idea. Y si la aplicación es francamente simple, ¿para qué complicarse? En todos estos casos, empezar con un buen monolito, uno bien estructurado, es casi siempre la decisión correcta. La complejidad de los microservicios solo vale la pena cuando el dolor de seguir con el monolito es insoportable. Porque al final del día de esto se trata. Ser un buen arquitecto o arquitecta de software no tiene nada que ver con usar la tecnología más nueva o seguir la última moda. Se trata de entender las ventajas y desventajas, de sopesar las opciones y tomar la decisión que mejor se alinee con el proyecto, con el equipo y sobre todo con los objetivos del negocio. Así que la próxima vez que se enfrenten a un nuevo proyecto, la pregunta que deben hacerse es esta: ¿estamos construyendo una catedral o una ciudad? Y la respuesta a esa pregunta no solo definirá la arquitectura, definirá en gran medida el futuro de todo el proyecto. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?